Muy buenas noches, amigas, amigos. Me da mucho gusto saludarles primero que todo. Soy Juan Pablo Rojas, concejal de la comuna de Maule. Sin duda que la llegada del virus COVID-19, esta pandemia que ha traído consecuencias a la salud física, a la salud económica de los países, ha representado un desafío tremendo para la ciencia. Buscar una cura para este virus complejo ha sido una de las tareas, quizás uno de los desafíos más grandes de la ciencia en los últimos 100 años. Pero, tal como nos han dicho las autoridades del país, hoy aparece una luz al final del túnel, una esperanza que se llama una vacuna contra este virus, que ha sido la forma en que tradicionalmente se ha reaccionado desde la salud pública para enfrentar estas terribles pandemias. Tenemos un problema también importante de credibilidad en nuestras autoridades políticas, en nuestros científicos, en nuestros medios de comunicación, etcétera. Por eso, hoy día he querido invitar a alguien de ciencia que no tiene intereses ni en los negocios de los laboratorios, ni otro interés que no sea la ciencia, que no sea el saber. Hoy día vamos a entrevistar para preguntarle qué tan segura es la vacuna del COVID-19 al doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile, actualmente académico de la Universidad Bernardo Higgins en Santiago de Chile, es tecnólogo médico de la Universidad de Talca, muchísimas publicaciones en revistas internacionales y nacionales. Actualmente es investigador postdoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, en España, y es un gran científico, y tengo el orgullo también de que sea mi primo, así que lo invité a esta sesión, accedió también muy gustosamente a ella, así que le quiero agradecer primero que todo la disposición. Yo quiero que tengamos esta conversación desde el punto de vista de la ciencia, pero también de la forma más sencilla posible. Sé que es un gran pedagogo también, así que probablemente esto resulte una conversación muy simple. Así que con ustedes, Edgardo Rojas Mancilla, bienvenido a esta conversación acerca de la vacuna del COVID-19. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola Juan Pablo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Yo muy feliz de poder compartir algo de información sobre este tema que ahora es tremendamente importante para todos. Qué bueno, Edgardo. Mira, vamos entrando en materia de inmediato. Saludamos también a la gente que nos está viendo a esta hora. Tenemos hartas personas conectadas ahora en línea. Es un tema muy interesante. También esto va a quedar grabado. El tema de conversación de hoy son las vacunas. Y quisiera que partiéramos conversando, Edgardo, de las vacunas en general. ¿Qué son las vacunas? A veces uno va y sabe que hay un calendario en el sistema de salud chileno, que uno se tiene que poner una vacuna cada cierto tiempo, pero muchas veces entiende que hay un programa nacional de inmunización, pero ¿qué es una vacuna? Así como en simple. Ya, de forma simple, una vacuna ya es un preparado que se administra a una persona, generalmente, o sea, la mayoría se administra de forma intramuscular, o sea, se inyecta en el músculo. Y lo que hace este preparado ya, es darle a conocer a nuestro cuerpo ya el agente patógeno o el virus o aquello que está produciendo una enfermedad, y entonces ahora nuestro cuerpo puede reconocer a ese agente patógeno y puede generar una respuesta de defensa muy fuerte para que cuando la persona en algún momento se contagie con ese agente patógeno, su sistema inmune ahora lo va a atacar, lo va a eliminar, y la persona entonces no va a alcanzar a enfermarse, o si es que se enferma, va a tener síntomas muy leves. Así que la vacuna hoy en día es una herramienta tremendamente poderosa ya, para la salud pública en todo el mundo, para mantener ciertas infecciones a raya. Es algo así como un entrenador del sistema inmune, ¿no? Como un preparador físico. Claro, es un presentador, es como alguien que le dice, aquí tenemos a este bicho que produce enfermedad, entonces ahora tú tienes que atacarlo fuertemente cuando lo veas nuevamente. Entonces le avisa, es como el policía que lleva una foto de un ladrón y le dice, este es el ladrón. Cuando lo veas tienes que denunciarlo o atraparlo. Oye, Edgardo, en esa misma dinámica,
comentarte que hay mucha gente viendo que probablemente también pueda hacer preguntas en esta presentación. Invitarle a todos los que están conversando, viendo esta conversación, que son libres de hacer preguntas en los comentarios de todas las redes sociales en las que estamos haciendo esta transmisión. Edgardo, yo le he preguntado antes de empezar a transmitir, me ha dicho que sí, no hay ningún problema. En la medida que podamos tener tiempo también de responder todas sus preguntas. Así que en cualquier comentario de las redes sociales que puedan ir haciendo, vamos a ir también planteando las preguntas a Edgardo. Edgardo, ¿cómo se hace una vacuna? ¿Cómo se llega a una vacuna normalmente? Hoy en día hemos avanzado enormemente en tecnología, ¿ya? Y así que hoy en día hay varios caminos. ¿Ya? Hay más de una forma de producir una vacuna. De hecho, ahora precisamente para el coronavirus, que es el virus SARS-CoV-2, el que produce la enfermedad se llama COVID-19, para este virus se han producido diferentes vacunas de diferentes formas. ¿Ya? Y de hecho a Chile van a llegar diferentes vacunas con diferentes formulaciones. ¿Ya? De forma clásica, quizás la forma más antigua con la cual se produce vacuna, ¿ya? Es tomando, por ejemplo, un virus. ¿Ya? Pongamos, por ejemplo, el virus de la poliomielitis, ¿ya? Una enfermedad que hasta los años 70 provocaba muchos casos de muerte y de pérdida de contracción muscular en muchas personas. ¿Ya? Y desde los años 70 se implementó un plan de vacunación muy intenso y hoy en día casi nadie conoce la poliomielitis. ¿Ya? En ese caso, en la vacuna de la poliomielitis, ¿ya? Lo que se hizo fue tomar el virus de la polio, se produjo en grandes cantidades en los laboratorios y luego se mata, ¿ya? Se destruye y se generan entonces trocitos de virus, que no generan la enfermedad porque ya está destruido, pero esos trocitos de virus son suficientes para que al administrárselo a una persona, ahora su sistema inmune lo reconoce como un agente patógeno y genera entonces un ataque contra esos trocitos de virus, ¿ya? Que en realidad no producen la enfermedad, pero sí activan el sistema inmune. Y luego entonces cuando la persona se contagia del virus de la polio, ¿ya? Tiene su sistema inmune preparado, lo elimina rápidamente y la persona entonces nunca tiene la enfermedad. Y de hecho hoy en día en Chile creo que ya han pasado años sin que haya un contagio por poliomielitis. Y en todo el mundo igual, se considera casi una enfermedad erradicada hoy en día. Y esa es la forma clásica de hacer una vacuna, ¿sí? Tomar el bichito que produce la enfermedad, destruirlo o separarlo en trocitos, y eso se administra a la persona. Y ahora el sistema inmune se activa y ahora puede atacar a ese bichito porque ahora ya sabe cómo es. ¿Sí? Oye, qué interesante, qué interesante. ¿Y cómo se llega normalmente a la forma eficaces y seguras? ¿Cómo se demuestra en definitiva con rigor científico que una vacuna es segura en general? Digamos, no solo esta, en general. Ya. Para demostrarla, bueno, son dos conceptos diferentes, ¿ya? Uno es eficacia y otro es seguridad, ¿ya? Ambos son igualmente importantes y son trascendentales para aceptar una vacuna para que se pueda administrar a las personas, ¿ya? Creo que es necesario que desarrollemos el concepto de seguridad, ¿ya? Hoy en día, ¿ya? Tenemos sistemas reguladores, ¿ya? Tremendamente poderosos y muy rigurosos, muy exigentes. Entonces, hoy en día, cuando una vacuna sale al mercado para que las personas las puedan recibir, significa que estuvo durante muchos años, a veces 15, 20 años, estudiándose previamente para demostrar que es muy segura para las personas, ¿sí? Y se hacen muchos estudios en animales, luego se hacen estudios en humanos, primero en muy poquitos, eso se llama un estudio de fase 1, luego en un número un poco mayor, ahora más susceptible o con mayores características, ¿ya? Y esa es la fase 2. Luego se hacen miles y miles de personas en todo el mundo generalmente, ¿ya? Esa es la fase 3. Y por último se hace un seguimiento por varios años de administración en quizás millones de personas, y esa es la fase 4. ¿Ya? Cuando una vacuna cumple bien con todos estos estudios larguísimos y muy caros por lo demás, cuestan mucho dinero, por todos los recursos que implica hacer un estudio como este y todo el seguimiento,
recién entonces podemos decir, una vez que cumple con todas las etapas, que la vacuna es segura y la podemos administrar en toda la población, ¿ya? En el caso de coronavirus, la vacuna contra el SARS-CoV-2 se desarrolló en un tiempo sin precedentes, ¿ya? Lo que han logrado los científicos que trabajan en las farmacéuticas y en las empresas biotecnológicas que están creando las vacunas es una cuestión que es impresionante, ¿ya? Yo creo que no logramos dimensionar lo maravilloso y lo impresionante del trabajo que han realizado, ¿ya? Porque una vacuna que generalmente se demora 8, 10, 15 años, y a veces más, y a veces ni siquiera se logra una vacuna efectiva, ahora lo hicieron en meses, ¿sí? Entonces, eso demuestra la gran relevancia, ¿ya? Durante el 2020, todos los científicos básicamente detuvimos un montón de tareas y la tarea principal que se abordó en todo el mundo fue crear una vacuna, bueno, en realidad ya van como 60 en paralelo, ¿ya? Y de ellas 18 se están probando en humanos ahora, ¿ya? Pero esa ha sido la tarea científica más grande quizás de la historia, ¿ya? Encontrar o crear vacunas que sean efectivas y seguras en muy, muy poco tiempo, ¿no? Y de hecho todavía tenemos que esperar quizás un par de años para realmente decir que la vacuna es 100% segura, ¿ya? No te escucho. Te decía que habláramos un poquito del COVID-19, de este virus que surge en China, ¿verdad? Y que tú me decías que hoy día habían surgido o había existido un proceso inédito de reacción del mundo científico para crear esta vacuna. ¿En cuántas fórmulas se ha estado trabajando esto y cuántas más o menos están cerca de llegar ya al final o con todas las autorizaciones o en producción masiva, ¿no? Sí, mira, hace unos meses atrás se enlistó más de 60 vacunas en todo el mundo. De hecho, incluso en África hay algunos laboratorios construyendo sus propias vacunas. De todas ellas hay diferentes formulaciones o formas o mecanismos con los cuales se intenta inducir la activación inmunológica, ¿ya? Y como el virus es nuevo, ¿ya? Y por lo tanto desconocido en términos de cómo genera inmunidad, básicamente se ha probado toda la gama de posibilidades, ¿sí? Y ahora estamos viendo entonces que las posibilidades que funcionan mejor están adelantando el trabajo y están saliendo incluso ahora a la población, ¿ya? Ya desde hace meses sabemos que hay personas que están recibiendo la vacuna, pero dentro de estudios clínicos, ¿ya? O sea, dentro de esta parte de investigación que te contaba, de fase 1, fase 2 y fase 3, ¿ya? Entonces no estaban disponibles todavía para toda la población. Dentro de las formulaciones tenemos algunas que son las clásicas, el que te comentaba al comienzo, en donde el virus se inactiva y ese virus atenuado, ese es el concepto técnico, este virus atenuado se administra en las personas, ¿ya? Otra forma es tomar el material genético del virus, ¿ya? Porque los virus algunos tienen ADN, otros tienen ARN, que es material genético. Es lo mismo que nosotros tenemos en nuestras células y que nos hacen, digamos, nos dan la estructura y hacer lo que hacemos. Estos virus entonces tienen material genético y algunas vacunas toman este material genético, ¿ya? Del virus, ¿ya? Lo engloban dentro de una capa lipídica, una capa de grasa, que son nanoscópicas, y esa es la vacuna, ¿ya? Esa es la formulación que utiliza Pfizer, que es la vacuna que está llegando ahora a Chile, que fue aprobada hace 2 días por el ISP en una aprobación de emergencia, dada la contingencia, y que va a empezar a ser administrada en los próximos días a chilenos. A ver, entonces, sí, sí, eso. Otra formulación es tomar el ARN, se transforma en ADN y se administra el ADN a la persona dentro de otro virus, un virus que ya sabemos que no le hace nada al humano, no le provoca ninguna enfermedad ni ningún daño. Y ese virus permite que se exprese ahora esas proteínas del virus SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19, y ahora la persona entonces conoce, o su sistema inmune, mejor dicho, conoce las proteínas. Tal vez ahí explicar la conexión entre el material genético y la proteína, ¿ya? Cuando el virus se multiplica,
y se produce en gran cantidad, lo que hace es, de forma muy simple, secuestrar al cuerpo humano, ¿sí? Secuestran las células del sistema respiratorio. Entonces, el virus, cuando nosotros, supongamos yo me contagio, ¿ya? Alguien me tose encima y tenía el virus entra a mis mucosas, llega a las vías respiratorias y en las células de mi sistema respiratorio, ¿ya? Se introduce en su interior. Y en el interior, ahora la célula, en vez de vivir y hacer que yo respire, la célula ahora se convierte en una esclava del virus y empieza a producir miles y miles de virus nuevos, ¿sí? Y eso lo hace porque tiene un material genético, que es ARN. El ARN empieza a ser leído por la célula y la célula comienza ahora a producir nuevos virus, ¿ya? Que son ARN y proteínas, ¿sí? Entonces, por eso las vacunas son en base a ARN o proteína, ¿ya? O el virus atenuado. Esas son como las grandes formulaciones disponibles. Buena cosa, mira, hablemos entonces de la vacuna que llegó, que se autorizó en Chile la semana pasada, que se supone que de aquí a fin de mes llegaría un avión con un cargamento de vacunas, a decir del presidente el día de hoy en conferencia de prensa. ¿Qué es la vacuna del laboratorio? Entiendo que estadounidense-alemán, la mezcla de Pfizer BioNTech. Claro. Sí, Esta vacuna, ¿perdón? sí, esta vacuna es una vacuna con este sistema novedoso que me contaba de ADN mensajero, ¿no? Claro. Sí, la vacuna de Pfizer y BioNTech tiene varias características muy interesantes, ¿ya? Primero, es una tecnología bastante nueva, ¿ya? Que surgió en los últimos años, y ya hay otras vacunas que funcionan de esta manera, ¿ya? Con ARN mensajero dentro de unas nanopartículas lipídicas, ¿ya? Del punto de vista de cómo funciona y de la estructura, es muy ingeniosa, muy creativa, ¿ya? Y ha tenido muy buenos resultados en diferentes vacunas, para otros fines, ¿ya? Y por eso ahora se utilizó y se avanzó tan rápido, porque la tecnología ya se había creado en los años anteriores, ¿ya? Esta tecnología la creó BioNTech, ¿ya? Entonces, el creador intelectual de la vacuna y del vehículo, ¿ya? Y de toda la tecnología y quien patentó y hizo toda la investigación, son todos los investigadores de BioNTech, ¿ya? Que es una empresa alemana, es una farmacéutica alemana, ¿ya? Y por otro lado tenemos a Pfizer, que es una farmacéutica estadounidense, que es gigante, ¿ya? Y ellos tienen industrias dedicadas a producir millones y millones de vacunas. Entonces, posiblemente ellos dos se asociaron porque por un lado teníamos a BioNTech, que tenía toda la tecnología para crear la vacuna, y por otro lado teníamos a Pfizer, que tiene toda la facility, todos los equipos, ¿ya? Para producir millones de vacunas en muy poco tiempo. Así que esa asociación fue muy virtuosa. En conjunto luego desarrollaron la vacuna, ¿ya? Y lograron entonces esta vacuna en particular, que como que fue creada por BioNTech, se llama BNT 162. Entonces, la vacuna BNT 162 es la que hoy en día se está probando por primera vez en humanos. Es la primera vacuna en salir para su uso en humanos. Ya se ha autorizado su uso en varios países. Chile me parece que fue el quinto o séptimo en autorizar su uso. Cuéntame, una de las características o particularidades que esta vacuna tiene, lo conversábamos al inicio también fuera de la transmisión, de que tiene requisitos de almacenaje que quizás representan también un desafío importante para los gobiernos, para las municipalidades, que probablemente desde APS van a tener que ser los agentes encargados de inmunizar a la población. Sí, ahí hay un enorme desafío, ¿ya? Las vacunas que son más fáciles de distribuir son aquellas que se pueden almacenar a 4 grados Celsius. Hay otras que se almacenan en congelador a menos 10, menos 20 grados, ¿ya? Pero en este caso en particular, en la vacuna de Pfizer y BioNTech, es una vacuna que necesita una temperatura extremadamente baja, ¿ya? Necesita menos 70 grados Celsius. Eso es una temperatura difícil de imaginar siquiera, ¿ya? Ni siquiera en los días más fríos en la Antártica se llega a tan baja temperatura, ¿ya? Entonces se requiere de refrigeradores, de congeladores más bien, que no existen en cualquier parte, ¿ya? Son difíciles de obtener. Y por lo tanto, desde el punto de vista logístico, para todos los países que están adquiriendo la vacuna de Pfizer-BioNTech,
es un tremendo desafío técnico y de logística para su distribución y su almacenamiento, porque no puedes dejar la cajita ahí a temperatura ambiente mientras llega el camión. ¿Ya? Tiene que estar en todo momento en menos 70 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, es un tremendo desafío logístico y que el Instituto de Salud Pública en Chile lo tomó como desafío. ¿Ya? Ellos son los encargados, tienen una oficina técnica de distribución y ellos son los encargados de generar las condiciones y de garantizar que existen en todos lados. Hasta que finalmente llegue al consultorio o al hospital o al centro de vacunación que se habilite para esos fines. Oye, me da un poco de miedo a mí esos requisitos para un país como Chile, en verdad. Oye, pero comentábamos también al principio que también parece que vienen otras vacunas más clásicas, ¿no es cierto? Con la clásica, con el virus atenuado que tú me decías, yo estoy recibiendo una clase hoy día, yo no sé nada de esto. Desde el virus atenuado, también tú me decías al principio que parece que viene una por ahí y no está muy lejos en el horizonte. Sí, de hecho la que está ahora como segunda en la lista en el ISP, aunque puede cambiar, pero al menos por ahora se mantiene así, es la vacuna Sinovac. Esta vacuna es producida con virus atenuado. La forma clásica, la forma antigua de producir vacunas. ¿Sí? Entonces ellos lo que hicieron fue producir millones y millones de virus en un laboratorio de SARS-CoV-2 y luego los matan, los destruyen y utilizan ahora estos trocitos de virus para generar la vacuna. Esa es la vacuna Sinovac. ¿Ya? Y hay expertos que dicen que desde el punto de vista de seguridad es un poquito más segura debido a que utiliza una técnica muy antigua, que ya sabemos que funciona. ¿Sí? Oye, y sabemos que llega a Chile, llegará pronto también, se irá a probar así rápido, me imagino yo, como la de Pfizer, como para también poder elegir, porque en realidad tú me decías que esta de ARN mensajero, ¿verdad? Sí. El concepto tengo. Llevaba 4 o 5 años estudiándose y en general las fórmulas se estudiaban por muchos más años. Entonces, quizá para personas más conservadoras, desde el punto de vista de la salud, quizás mejor para los niños, pensando, tengo hartas preguntas respecto a eso, las vamos a ver al final, para que los que hicieron las preguntas nos esperen un poquito para desarrollar el tema. Pero quizás, digo yo, la de esta segunda vacuna que tú me dices, que es de la forma más clásica, tenga más, quizás uno pueda pensar que hay una mayor seguridad o no, estoy diciendo una locura. No. A ver, la ciencia funciona con evidencia, con datos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podríamos afirmar es aquello que hemos observado y que hemos podido medir de alguna forma. ¿Ya? Del punto de vista de seguridad, la vacuna con el modelo antiguo, ¿sí? Que es la de Sinovac, comparado con la forma innovadora de producir, que es la de Pfizer BioNTech, del punto de vista de seguridad no tiene diferencia. ¿Ya? Lo que ocurre es que debido a que la tecnología que se utiliza para crear esta vacuna basada en ARN mensajero de Pfizer BioNTech, como es tan nueva, ¿ya? Existe la posibilidad de que se genere algo en algún momento más adelante debido a la vacuna, pero es solamente una posibilidad súper, del punto de vista estadístico, insignificante. ¿Sí? Hoy en día toda la evidencia que tenemos disponible nos muestra que la vacuna basada en ARN mensajero es extremadamente segura, ¿ya? Al mismo nivel de seguridad que presenta la vacuna del modelo clásico, ¿sí? Que es de Sinovac. Perfecto. Tenemos personas que se están vacunando con Sinovac. ¿Ya? La Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, ¿ya? Está a cargo del estudio clínico en Chile y ya han vacunado a cientos de personas, ¿ya? Y esperan llegar a unos cuantos miles. Y así como se prueba en Chile, porque existe el mito de que las vacunas se prueban en los países pobres o en Latinoamérica. ¿Ya? Eso es mentira. Todas las vacunas que hemos mencionado hasta ahora, todas se han probado en Estados Unidos, en Alemania, en China, en todos los países del mundo. ¿Ya? Los ensayos clínicos se hacen a nivel mundial. La vacuna de Pfizer, de hecho, se administró ya, o sea, fue probada ya
en más de 43.000 personas en todo el mundo. ¿Sí? Porque me imagino yo que habrá que probarla también en todos los ambientes, en todas las condiciones, con todas las razas también humanas, que son, me imagino, razas distintas también. Claro, o sea, en realidad no existen razas, existen etnias. ¿Ya? O sea, Etnias. Sí. Así que se ha probado así, en todas las etnias, en diferentes edades, desde los 18 años hacia arriba, y en el caso de la de Pfizer, desde los 16 años hacia arriba, hasta adultos mayores. Entonces se tiene que probar en todas las condiciones posibles, como tú dices, esa es la fase 3 de los estudios, para garantizar que efectivamente los efectos que produzca la vacuna sean pequeños, ¿sí? Comparado con los beneficios. En este caso el beneficio es que nos libramos del virus. Bueno, eso lo podemos discutir más, ¿sí? Porque no es tan simple como suena, implica muchas otras cosas, ¿ya? Pero el gran beneficio es ese, que vamos a poder funcionar con el virus presente, ¿sí? Similar a como ocurre con la influenza, ¿ya? Y el precio es que algunas pocas personas van a presentar fiebre, molestias, sudoración, mareos, vómitos, ¿ya? Pero comparado de los miles de personas que reciben la vacuna, solamente unos poquitos van a tener esos síntomas, ¿ya? Generalmente el porcentaje está en torno al 5 o 10%, ¿ya? En el caso de la vacuna de Pfizer, alrededor del 8 o 10% de las personas presenta estos síntomas leves, ¿ya? Que generalmente lo hemos visto. Yo me acuerdo que cuando tenía como 6 años me pusieron una vacuna y se me infló un poquito el brazo, tenía un poquito de inflamación, tenía enrojecido y me sentía un poquito ardiente. Se tenía algo de fiebre. Entonces, esos son síntomas típicos de una vacuna, ¿ya? Y eso es básicamente lo que observamos entre las pocas personas que presentan alguna molestia. Ok, vamos entonces respondiendo algunas preguntas claves de la convocatoria para que no hagamos una falsa pregunta y también la respondamos después de toda esta introducción que es muy valiosa también, estimo yo, para que vayamos aprendiendo. Entonces, las reacciones frente a esta vacuna no son muy distintas de otra vacuna, entonces y uno podría decir desde el punto de vista de la ciencia que es una vacuna relativamente segura y que frente al enemigo que estamos atacando, ¿no es cierto? La vacuna obviamente es un paso para adelante y no un paso para atrás. Si quisiéramos ponerle un nivel de seguridad, es una vacuna muy segura. Y por eso las entidades más exigentes, que son la FDA en Estados Unidos, la Comisión de la Unión Europea de Vacunas, y en el caso de Chile, el Instituto de Salud Pública, ya dieron su aprobación. Fue una aprobación muy rápida, se hizo una excepción porque no se completó el tiempo mínimo, deberíamos esperar unos 5 años para tener la aprobación estándar, pero ahora se hizo una excepción, pero aún así resguardando toda la evidencia disponible. ¿Ya? Hoy en día sabemos, Pfizer se demoró un poco en publicar los datos, ¿ya? Pero hoy tenemos en la publicación científica y sabemos exactamente qué produjo en estas 43.000 personas. Imagínate el número, 43.000 personas es un número gigante, ¿ya? En todo el mundo. Y en estas personas, solamente 8 se enfermaron de COVID-19 y lo hicieron de forma muy leve, ¿ya? En cambio, otro grupo de personas, porque de estos 43.000, unos recibieron la vacuna, la real, y otros recibieron agüita de la llave. No es agua de la llave, pero en el fondo es un placebo, ¿sí? Es un líquido que no tiene ningún efecto biológico, ¿ya? Y esas 20.000 personas que recibieron placebo, que no era la vacuna, ¿ya? De ellas más o menos 160 se enfermaron, ¿sí? Así que definitivamente la vacuna funciona muy, muy bien, ¿sí? O sea, recapitulando, de los 43.000 que se vacunaron, ninguno se murió de COVID. Ninguno se murió de COVID, no. De los que se vacunaron con la vacuna. Sí, de los vacunados, perdón. De la mitad de la gente. Claro, los 22.000 que recibieron la vacuna realmente, porque los estudios clínicos son así, ¿ya? La mitad de la población recibe la vacuna realmente y la otra mitad recibe una vacuna, pero la persona no sabe que no tiene nada, porque así podemos estudiar si efectivamente la vacuna funciona, ¿sí? Si no
nos estaríamos engañando a nosotros mismos, ¿ya? Entonces, de los que realmente recibieron la vacuna, de los 22.000, ¿ya? Solamente 8 se enfermaron de COVID, habiendo recibido la vacuna, ¿sí? Eso significa que no en todas las personas la vacuna genera protección. Hay un pequeño porcentaje, ¿ya? Pequeño, que va a generar, que a pesar de ponerse la vacuna, en el fondo no va a generar la protección, ¿ya? Pero lo más importante es que ninguno de ellos, como tú dices, se enfermó de forma grave y ninguno murió. Y eso es lo que busca la vacuna finalmente. Cuando las personas les pedimos que se pongan la vacuna de la influenza, sobre todo los adultos mayores, siempre a mí me dicen, me puse la vacuna y me resfrié igual. Y yo, pero sí, es obvio, sí, primero, hay muchos virus del resfrío y que producen síntomas similares, e incluso la persona misma puede tener influenza, ¿ya? Lo importante de las vacunas es que no nos enfermamos de forma grave, evita la enfermedad grave y evita la muerte. Ese es el objetivo último de las vacunas en general, ¿sí? Y eso es lo que hace, en este caso, la SARS-CoV-2, ¿ya? Y por eso se dice que la efectividad es del 95%, ¿ya? Porque de cada 100 personas vacunadas, vamos a tener a 5 que igual se van a enfermar. Pero lo importante es que, aunque se enfermen, va a ser muy leve, ¿sí? No se van a morir. Perfecto, mira, vamos a ir ahora ya que tenemos la respuesta que buscábamos, que es seguro vacunarse con la vacuna que viene y probablemente con cualquiera de las dos que viene, y son igualmente seguras ambas, que era la respuesta que también nos interesaba entregar en esta conversación y también respaldada desde la ciencia, digamos, no desde los intereses políticos, no desde los intereses económicos, desde la ciencia, desde los intereses del conocimiento solamente. Entonces, Claro. vamos a responder algunas preguntas, Edgardo, no sé si te parece. Sí, solo me gustaría acotar que a Chile van a llegar 4 vacunas. Ahora hemos nombrado 2 porque son como las tecnologías más diferentes entre sí, ¿ya? Pero también las que va nos a auspiciaron. No, nadie nos auspició hasta ahora. También va a llegar la vacuna Johnson y Johnson, ¿ya? Y también va a llegar la vacuna de AstraZeneca, ¿ya? Son 4 las empresas farmacéuticas que hicieron acuerdos con el gobierno de Chile, ¿ya? Y del total de estas 4 empresas van a llegar en total más o menos unos 30 millones de vacunas, ¿sí? Ahora, se van a vacunar 15 millones porque son 2 vacunas, ¿ya? Si se pone una sola, no sirve. Eso es muy importante, ¿ya? Si se vacuna, debe ponerse la segunda dosis a los 21 días, ¿sí? Si no lo hace, no sirve de nada, ¿ya? La primera dosis no genera un efecto protector. La segunda sí, la segunda es protectora. Perfecto, y así como la pregunta mía ahora, ¿y entre estas dos dosis tiene que mediar un tiempo importante o es como rápido? A ver, la primera dosis se pone y ahí se cuentan 21 días corridos, ¿sí? Así que a las 3 semanas se tiene que vacunar con la segunda dosis. Y en cuanto se pone la segunda dosis, el sistema inmune se dispara, ¿ya? Imaginémoslo como si el sistema inmune con la primera vacuna dice, este es el bicho que tenemos que eliminar. Y con la segunda es como una provocación, ¿sí? Es como cuando el torero torea al toro, ¿cierto? Y este ataca ahora con fuerza. El sistema inmune, frente a una segunda exposición, ataca fuertemente, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos 2 dosis, y la segunda es la que realmente produce la protección, ¿ya? Y que tiene eficacia y que es igualmente segura que la primera. Y tiene que ser de la misma marca, ¿ya? Porque como tenemos diferentes formulaciones y diferentes mecanismos, no podemos ponernos primero una de Pfizer y luego la de AstraZeneca. Tiene que ser de la misma marca, si no, no va a resultar tampoco. Perfecto, vamos con las preguntas entonces. Vamos a poner todos los comentarios que tenemos en pantalla si alcanzamos. El primero. Bueno, nosotros, concejal, gracias por estar con nosotros. No, este era un comentario buena onda. Muchas gracias, Jorge. Siempre es importante recibir comentarios buena onda, el refuerzo positivo. Aquí sí tenemos una pregunta. Lorita Yáñez nos dice, buenas noches, ¿por qué los niños menores no se pueden vacunar para el COVID? Ya, muy buena pregunta. A ver, generalmente se piensa, ¿ya? Que, bueno, hay un mito que he escuchado muchas veces,
que las farmacéuticas básicamente les importa ganar mucha plata y que no les importa si la gente muere, etcétera. ¿Ya? Eso es un mito y, bueno, claramente las farmacéuticas son un negocio y tienen que hacer que su negocio funcione, ¿sí? Pero eso no significa que tengan chip libre, ¿ya? Tenemos en todo el mundo, en todos los países, entidades reguladoras tremendamente estrictas, ¿ya? Que se preocupan de que los fármacos que lleguen a la población sean lo más seguros posible. ¿Ya? De hecho, si ustedes entran a la página en Chile del Instituto de Salud Pública, que es el ente regulador de los fármacos y todos los suministros médicos y de salud, van a ver que aparecen todos los días noticias de tal fármaco se retira porque no es seguro para la población, ¿sí? O tal fármaco se sospecha que genera algún tipo de efecto adverso importante, así que el ISP lo retira del mercado, ¿sí? Entonces, el ISP se preocupa y están día a día evaluando que todo lo que llega a nuestro cuerpo, en términos de fármacos o de vacunas o relacionado con salud, cumpla con estrictas medidas de seguridad, ¿ya? Y en ese sentido, en todo el mundo ocurre lo mismo, ¿ya? Y entonces, en términos de niños menores de 18 años, como por ley el niño está bajo el cuidado de sus padres o de sus tutores, el niño entonces no puede decidir por su cuenta recibir una vacuna. ¿Ya? Debe ser autorizado por su tutor, su cuidador o su padre, ¿sí? Entonces, a su vez, los niños son lo más importante dentro de la población, ¿ya? Siempre van a tener una mayor protección sobre ellos respecto del resto de los individuos. Hay leyes adicionales, de hecho, y derechos adicionales que protegen a los niños por sobre el resto de las personas mayores de 18 años. ¿Ya? Entonces, dado que los protegemos tanto, ¿ya? Las vacunas en general nunca se producen para niños. Siempre se producen en la primera etapa para humanos mayores de 18. Una vez que se prueba en humanos mayores de 18 por 2, 5 años y vemos que funciona súper bien y que no produce muerte ni ningún daño severo, recién se administra en niños porque ya sabemos que es súper segura, ¿sí? Ya sabemos que se administró en millones de adultos, no hubo problema, entonces ahora recién se autoriza para que se administre en niños. Entonces, en este caso, se mantuvo la misma regla, ¿ya? Los niños no se van a vacunar hasta que tengamos a millones de adultos vacunados y veamos que efectivamente la vacuna funciona súper bien y que no genera ningún daño importante. Ahí recién se va a empezar a vacunar a los niños, ¿sí? Así que es por protección máxima, es básicamente un principio de protección. Perfecto. Tenemos otra pregunta que quizás es muy interesante también, de Pili Guerrero, que dice, ¿qué tan confiable será vacunarse para un inmunosuprimido o es mejor esperar? No, los inmunosuprimidos ya no pueden recibir la vacuna, está contraindicado. ¿Por qué motivo? Porque la vacuna, como ya dijimos, ya funciona gracias a que el sistema inmune responde al estímulo que entrega la vacuna, ¿ya? Entonces, el sistema inmune es clave para que la vacuna funcione. Y un inmunosuprimido, tal como su nombre lo dice, su sistema inmune está suprimido o apagado o disminuido de alguna manera, ya sea por fármacos o porque tiene una enfermedad que hizo que su sistema inmune no funcione adecuadamente. Por ejemplo, una persona con un VIH o SIDA activo, pacientes con cáncer avanzado, personas con enfermedades autoinmunes en general, que están con la enfermedad activa, ¿ya? Y así, una serie de otras enfermedades que producen una disminución, ¿ya? De la capacidad del sistema inmune, a quienes los clasificamos como inmunosuprimidos, ¿ya? No pueden recibir la vacuna, ¿ya? Porque no va a funcionar y quizás quién les puede producir, ¿ya? Así que los inmunosuprimidos no pueden recibirla. Perfecto. Tenemos otro comentario de doña Gloria que se refiere a los estaba complementando la pregunta anterior de los menores de 16 años. Claro, eso es en el caso de la vacuna de Pfizer, ¿ya? Porque Pfizer la aprobó en personas mayores de 16. Así que si alguien tiene 15 años con 11 meses, no se puede poner la vacuna, ¿sí? Claro. Obviamente es un límite arbitrario, pero tiene que haber un límite. Doralisa Aguilar pregunta, ¿las personas crónicas no van a correr riesgo? ¿Es segura? Me imagino que hay quizás un poquito un problema con el teclado, pero me imagino que la pregunta es si es segura o no para las personas
crónicas, Sí. con enfermedades Cuando, crónicas. sí, cuando hablamos de personas crónicas, en realidad estamos hablando de personas que tienen alguna enfermedad que se clasifica como crónica, ¿ya? Por ejemplo, personas con hipertensión, personas con diabetes, ¿ya? Que son bastante frecuentes en personas adultas mayores, ¿ya? Generalmente las personas que presentan enfermedades crónicas son mayores de 60 años. En este grupo de personas, la vacuna se probó, ¿ya? Y hay algunas pequeñas variaciones en términos de efectividad, ¿ya? O sea, en personas mayores de 65 años con factores de riesgo o con enfermedades crónicas, la vacuna sí funciona, ¿ya? Pero tiene una efectividad un poquito más baja. O sea, si en personas menores de 60, de cada 100, 5 se contagian, ¿ya? En personas mayores de 60, quizás de cada 100, 10 se van a contagiar y van a tener la enfermedad, ¿ya? Pero en todos ellos, la enfermedad va a ser leve, ¿ya? Ninguno va a llegar a la UCI ni va a terminar muerto por el contagio con el virus. Y desde el punto de vista de la pregunta que hace la amiga también, no es que se añada un riesgo por el hecho de ser crónico, digamos, que quizás la efectividad va a ser solo un poco más baja, según entiendo. Hay muchos factores, muchos cambios en las personas con enfermedades crónicas, ¿ya? Posiblemente sea más asociado a la edad que a la enfermedad crónica, el que hay un menor efecto, ¿ya? Lamentablemente, mientras más mayores somos, el sistema inmune funciona peor, ¿ya? Y lo vemos en todos los sistemas, ¿cierto? Empiezan a funcionar con un poquito de falla de vez en cuando. El sistema inmune también comienza a funcionar de una forma menos eficiente cuando somos mayores de 65 años, ¿ya? Entonces, en algunas personas en particular, efectivamente, vamos a ver que la vacuna va a generar un efecto más tenue quizás, y eso va a permitir que la persona tenga la enfermedad, ¿ya? Pero como a pesar de todo eso, su sistema inmune algo está haciendo, la enfermedad va a ser leve. Eso es lo importante finalmente. Y por eso le pedimos a los adultos mayores que se pongan otras vacunas también, como la vacuna de la influenza, que es muy importante que se las pongan. Nicolás Salus Mardones dice, excelente aporte, gracias Nicolás, saludos. Rosa Amelia Veloso Rojas dice, ¿qué riesgo tiene una persona al vacunarse con enfermedades como con artrosis, osteoporosis, me imagino, diabetes, hipertensión, anemia? Es como lo mismo que estaba preguntándose arriba, ¿verdad? Claro, la mayoría de ellas son enfermedades crónicas, así que ya respondimos a esa pregunta. Solo quizás habría que hacer un paréntesis con la artrosis, ¿ya? En algunos tipos de artrosis puede haber un componente inflamatorio importante. Ahí tenemos un sistema inmune hiperreactivo y dependiendo de cuál es el mecanismo que está generando ese daño, quizás podría haber eh, una interacción, ¿ya? Pero es un dato que no se ha visto, ¿ya? Solamente estoy suponiendo porque está involucrado el sistema inmune en el mecanismo, ¿ya? Pero no hay ninguna evidencia que diga que personas con artrosis vayan a tener alguna complicación adicional. Pero igual sería bueno tal vez preguntarle al médico en ese caso, digamos. Exactamente. Todas las personas que tengan una enfermedad, cualquiera que sea, debe obligatoriamente preguntar al médico o a la persona que lo atienda, ¿ya? Si tiene alguna contraindicación o alguna consideración especial, ¿ya? Todas las condiciones y todas las enfermedades en que se encuentra contraindicada la vacuna está muy bien informada, entonces en cuanto la persona diga si esa enfermedad efectivamente es contraindicada, a esa persona entonces se le va a informar para que no reciba la vacuna, ¿ya? Porque ahí la probabilidad de que genere algún problema o que no le genere un efecto positivo va a ser mayor. Aquí tengo una pregunta más de crítica al sistema científico. Sigo preguntando, me dice una reflexión crítica, ¿por qué 9 meses para una vacuna, dice, y años y años y años y aún no encuentran la cura para el cáncer? Ya, esta pregunta podríamos estar allí como media hora hablando. Pero voy a ser lo más conciso posible. A ver, es como
A ver, ¿cómo decirlo? Es como mezclar peras con manzanas, ¿ya? Tenemos que separar las cosas, ¿ya? La forma como se produce la enfermedad por COVID es una enfermedad infecciosa donde sabemos exactamente, gracias a un montón de estudios que se hicieron muy rápido, ya que tenemos mucha tecnología, los científicos ya, disponibles hoy en día, se puede identificar muy rápidamente, en pocas semanas, ya, el agente causal de la enfermedad. Y afortunadamente es un virus de tipo coronavirus, ¿ya? Que ya hemos tenido otros antes. Los humanos hemos sufrido previamente contagios con coronavirus, ¿ya? Por otros 6 virus diferentes, ¿ya? El último fue el 2012, el MERS en Medio Oriente, y provocó infección de miles de personas, y entonces ya conocemos más o menos cómo funcionan estos virus, ¿sí? Y además existe tecnología, existen un montón de conocimiento respecto a cómo abordarlos, ¿ya? El problema del cáncer es totalmente diferente, es que son diametralmente distintos, ¿ya? Cuando hablamos de cáncer, no podemos hablar de el cáncer, ¿ya? Porque no existe el cáncer, ¿ya? Existen los cánceres, ¿ya? Cada cáncer, que son más de 100, ¿ya? Y si agregamos variantes, son muchas más posibilidades. Y si además hacen metástasis y se van a otro órgano, más posibilidades distintas todavía, ¿ya? Así que en realidad no podemos hablar de la enfermedad, ¿ya? Son cientos de enfermedades diferentes, ¿ya? Y de hecho, para la mayoría de los cánceres sí existe cura, ¿ya? Si la señora que pregunta le da cáncer de mama y ella se hace su mamografía todos los años y en algún momento se detecta el cáncer, a ella le van a dar una terapia y muy probablemente se va a curar y va a estar viva y feliz en 10 años más, sin cáncer, ¿sí? Tenemos varios cánceres, ¿ya? Que cuando se detectan, de hecho la mayoría, cuando se detectan en etapa temprana, se genera la terapia, se la administra al paciente y la persona se cura, ¿sí? Así que eso de que el cáncer no tiene cura es mentira. El cáncer sí tiene cura. El problema es que cuando el cáncer está avanzado y está en etapa 3 o 4, que es la etapa más avanzada y que la 4 es cuando hace metástasis, en esos casos no se puede hacer nada en la mayoría, ¿ya? Y el problema es que nosotros como humanos somos súper confiados, somos porfiados, no nos cuidamos y cuando tenemos síntomas decimos, debe ser una molestia, me arde el estómago, pero me tomo un tecito, una agüita de hierba y se me pasa. Y claro, en algunos casos, pocos, no era una irritación, sino que era un cáncer. Y cuando la persona va al médico, el cáncer ya está demasiado avanzado y en esos casos ya la terapia no funciona, ¿sí? En los últimos 20 años hemos avanzado de una manera impresionante, ¿ya? De hecho, cuando yo estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Chile, justo en el piso de arriba de nosotros estaba el laboratorio de inmunoterapia, ¿ya? Y ellos en el 2010, 2012 generaron una terapia chilena, ¿ya? En donde se utilizaba el mismo sistema inmune de la persona para eliminar algunos cánceres que estaban muy avanzados. Entonces sabemos hoy en día que, por ejemplo, el melanoma, que es un cáncer, el típico lunar que se desordena y que empieza a picar, ¿ya? Y después se convierte en cáncer, ¿ya? Ese melanoma, hoy en día tenemos terapia parecida a una vacuna, ¿ya? Pero basada en células, ¿ya? Del sistema inmune, en donde cuando está muy avanzado y ya no tiene cura de acuerdo a las terapias tradicionales, al aplicar esta terapia celular, el cáncer se elimina en más de la mitad de los pacientes. Y recuperamos al paciente y queda sano. Ya, cosa que hace 10 años atrás era imposible. Un paciente con un tumor, un melanoma, que estaba en etapa 3 o 4, se moría con casi 100% de seguridad, ¿sí? Hoy en día, gracias a esa terapia, sabemos que hay un porcentaje importante que se recupera, ¿sí? Entonces, los cánceres son tan distintos entre sí, se generan tantas mutaciones comparándolos entre ellos, y afectan tantos órganos distintos y de formas tan diferentes, que no podemos tener la terapia para el cáncer, ¿sí? Tenemos que generar cientos de terapias distintas y en eso estamos, y cada año aparecen más y más terapias nuevas y cada vez hay más cánceres que tienen cura hoy en día, ¿sí? Ahora todavía nos quedan varios que
no podemos hacer nada porque no tenemos ninguna terapia, ¿ya? Pero cada vez nos acercamos más a tener la cura de más y más cánceres. Buena cosa, interesante perspectiva. Yo tampoco sabía tanto de cáncer, menos que hay un tema, una tecnología chilena que se había investigado. Mira, el compromiso fue demostrar todos los comentarios, ¿ya? Y vamos a mostrar los que no nos gustan también. Sí, claro. Esta vacuna dice, es otro crimen solo para la élite. Es un gran negocio, no entren en el huevo, tantas vacunas, todo es mentira, todos cooperan, dice. Y yo creo que efectivamente, yo creo desmentir algunas cosas desde ya, digamos, no es solo para la élite, probablemente va a ser para todos la vacuna, no está reservada para un grupo. Probablemente para Pfizer es cierto que va a ser un gran negocio, ¿no? Y sí. Para el que inventó la vacuna, y enhorabuena también, que para el que inventó la vacuna, que invirtió tecnología, que invirtió recursos en descubrir la cura, sea un negocio. El tema es que además de ser un negocio para el que la inventó, que también provoque, ¿no es cierto?, una cura importante, y no una cura, o una forma de prevenir, ¿no es cierto?, la enfermedad de mucha gente. Yo creo que también ahí hay un tema interesante. Yo creo que hay mucha gente, y a veces no siempre con la mayor cantidad y con la mejor información, se opone a esto porque esto es un negocio. Yo no sé qué cosa, más en un país como el nuestro, hoy día no es un negocio, y no todos los negocios tampoco son malos, digamos. Probablemente casi todo lo que uno come, atrás de eso hay un negocio y no por eso es malo, pero obviamente también tenemos estas preguntas. No quiero dejarte a ti también como científico que responda. Sí, claro. Bueno, comentarios como no sé si era la señora María Bustos. Sí, sí, estoy poniendo el comentario el que puso después de eso. Ya, sí. Bueno, esos comentarios los escucho en realidad más seguido de lo que uno pensaría. Y es totalmente lícito que las personas tengan libertad de expresión y que tengan diferentes opiniones, ¿ya? Lo que yo siempre digo, uno puede pensar y decir lo que quiera, ¿ya? Pero lo importante es que lo hagamos con responsabilidad y con datos, con evidencia, ¿ya? Si alguien me dice que esto es un gran negocio y que es una trampa y que es mentira y que el virus no existe, yo te digo, perfecto, puedes decirlo, pero muéstrame la evidencia con la cual, o los datos que te permiten decir eso, ¿sí? Porque si no tienes los datos, estás cometiendo un crimen, ¿ya? Y en otros países las personas son penalizadas por decir mentiras en el fondo, ¿ya? Porque si no tienes datos, si no tienes evidencia, lo que estás diciendo ya no es una opinión, es una mentira, ¿sí? Entonces, perfecto, yo acepto todos los comentarios, pero me gustaría saber cuáles son los datos que tiene para decir lo que dice, ¿sí? Y si no los tiene, no le daré crédito hasta que me los muestre, ¿sí? Buena técnica. Buena técnica. Tenemos más. Y respondiendo al segundo comentario, ¿cuál vacuna usaría yo? Uy, es súper... o cuál daría a mi familia, creo. ¿Sí? A ver, de las dos que están ahora, bueno, la que llega a Chile es Pfizer, ¿ya? Pfizer-BioNTech. La tecnología es súper innovadora, ¿ya? Y hasta ahora ha demostrado que funciona súper bien. Así que yo me pondría la de Pfizer a ojos cerrados. En cuanto tenga la oportunidad, de hecho, me la voy a poner. Por otro lado, si tengo la oportunidad de ponerme la de Sinovac, que es la clásica con el virus atenuado, también me la voy a poner. En el fondo, mi decisión va a ser basado en cuál es la vacuna que voy a tener disponible primero. Esa es la que me voy a poner. Porque mientras antes nos vacunemos, antes vamos a poder salir a la calle, vamos a poder abrir los negocios, la gente va a poder ir a trabajar y va a dejar de depender de sus pensiones para poder sobrevivir, ¿ya? Cosa que yo encuentro indignante. Entonces, por ahora, creo que, al menos lo que yo haría, ¿ya? Todas las vacunas que hasta ahora se están probando han demostrado eficacia y seguridad, y por lo tanto cualquiera de ellas yo me la pondría. Así que mi criterio es, la primera que llega a mis manos, esa me la pongo. Bueno, yo también te voy a seguir, te voy a seguir. Oye, la siguiente, Regina Rodri Pin dice, ¿podrías preguntar, por favor? Lo está haciendo usted misma aquí porque esto es en directo.
Y estamos poniendo todos los comentarios, los malos, los que, no los que nos gustan y los que no nos gustan también. Claro. ¿Podrías preguntar, por favor, sobre las personas que ya tuvieron reacción alérgica muy fuerte a algún medicamento? ¿Deberían recibir la vacuna en un ambiente adecuado, como una unidad que tenga atención de emergencia, para el caso que tenga alguna reacción anafiláctica importante? Una buena pregunta. Muy buena pregunta, Regina. A ver, toda vacuna, como está estimulando fuertemente al sistema inmune, vamos a ver que va a generar cosas en nuestro cuerpo. ¿Ya? En algunas personas va a generar efectos que no se notan y la persona va a decir, no me pasó nada. Y en otras va a generar efectos mucho más notorios, como fiebre, sudor, malestar general. ¿Ya? Y en algunas otras, muy pocas, afortunadamente son muy escasas, ¿ya? Van a presentar reacciones alérgicas muy fuertes. ¿Ya? Y generalmente aparece en la segunda dosis. ¿Ya? Y eso ocurre porque nuestros organismos son todos súper diferentes. ¿Ya? Desde el momento que empezamos a crecer en la guatita de la mamá, lo que come la mamá o no come ya está modificando nuestras células y está generando algún cambio que nos hace distintos y únicos. Así que en realidad nuestros cuerpos son muy parecidos en términos generales, pero en algunas cosas puntuales ya pueden llegar a ser muy distintos entre sí. Y eso explica esta alta variabilidad en el sistema inmune, ya explica el que algunas personas generen una respuesta inmune muy intensa frente a la vacuna. ¿Ya? Pero afortunadamente son muy pocas. En Estados Unidos ya se han administrado miles y miles de vacunas, y de esos miles, me parece que una enfermera canadiense, me parece que es de Canadá, no estoy seguro de la nacionalidad, no sé si estadounidense o canadiense, presentó una reacción alérgica muy fuerte. ¿Ya? Le costó respirar y se sentía muy mal. Como las alergias intensas ya son muy infrecuentes, no es una medida excluyente, ¿ya? El tener un servicio de urgencias o un servicio de reanimación cerca, ¿ya? Porque la probabilidad de que ocurra es extremadamente baja, ¿ya? De hecho, puede que en Chile a nadie le pase, ¿ya? Como puede que le pase a un par de personas, ¿ya? Entonces, si es que tenemos muchas aprensiones y nos sentimos un poco atemorizados, tal vez entonces sea más recomendable ver la forma de que se le administre la vacuna en un servicio más complejo como un hospital, por ejemplo. ¿Ya? Pero en términos generales, las vacunas en todo el mundo, ¿ya? Las reacciones alérgicas son extremadamente infrecuentes. Por lo tanto, es casi imposible que ocurra. Siempre está la posibilidad, mínima, ¿ya? Pero es casi imposible que ocurra. ¿Ya? Así que yo no veo necesario que existan servicios de urgencia o servicios de reanimación cercanos a los lugares de vacunación. Perfecto. Les recordamos a todos, a todas que estamos conversando a esta hora de la noche con el doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, Edgardo Rojas, académico de la Universidad Bernardo Higgins, y estamos hablando de la nueva vacuna del COVID-19. Estamos en un momento de responder las preguntas que ustedes nos han hecho. También nos comprometimos a poner todos los comentarios que ustedes hicieran, de manera que nos vamos a encontrar de todo. Edgardo, te pido disculpas desde ya por algunos comentarios que vienen ahora, pero... No hay problema. Pero hay algunos chistosos también, como este. En Estados Unidos dice, también se practica el nuevo orden mundial de la marca de la bestia. No es muy científico el comentario, pero bueno, dijimos, los vamos a mostrar todos y la idea también es conocer que también hay personas que, como tú decías delante, que comparten visiones a veces un poco salfatiana, hay una palabra nueva en Chile que se llama salfatiana, y que tienen derecho a expresarse, pero como tú dices muy bien, aquí la evidencia es lo que manda, los hechos y los datos son los que demuestran finalmente una determinada cosa, y en ciencia no somos muy dados a la especulación, digamos, no son muy dados, yo no soy de las ciencias, por lo menos exactas, y obviamente eso es lo importante. Vamos a seguir, obviamente, yéndonos a las preguntas que también nos pueden ayudar a mucha gente a responder dudas. Hola Edgardo, dice Alejandra Maldonado, muchas gracias por la información. ¿Podría explicar por qué es tan importante vacunar a gran parte de la población? El
conocido efecto rebaño. Oye, llevamos 1 hora de transmisión, vamos a ir tratando de cerrar, Edgardo, porque si no te vamos a tener quizás hasta qué hora, tú tienes que trabajar, así que para que vayamos respondiendo así como también el hueso para ir cerrando. Ya, no, mira, yo puedo estar aquí todo el tiempo que quieras. Me encanta responder preguntas. Soy profesor, así que lo hago todos los días con mis alumnos. Hago clases en carreras de salud, estudiantes de enfermería, kinesiología, psicología. Así que todos los días tengo preguntas muy interesantes, así que es lo que más me gusta hacer, así que yo ni un problema. El efecto rebaño. Sí, Alejandra, muy buena pregunta. De hecho, es una pregunta fundamental. La tenía anotada acá para que no se me olvidara explicarla, si es que no salía como pregunta. El efecto rebaño, ¿ya? Hace referencia a los rebaños que vemos que están formados por miles de ovejas y que se mueven todas juntas y se protegen todas juntas, ¿ya? Las ovejas, debido a que están siempre juntas y todas van con un mismo objetivo, que es llegar al corral, entonces tienen una enorme protección, ¿ya? Entonces de ahí viene la analogía de protección de rebaño. ¿Y qué significa para nosotros los humanos? ¿Ya? Significa que cuando una enfermedad como el COVID-19 nos ataca, bueno, en realidad es la COVID-19 porque es la enfermedad, ¿ya? Cuando nos ataca una enfermedad como la COVID-19 y es una enfermedad nueva, ¿ya? Entonces se empiezan a enfermar personas en diferentes partes y como ningún sistema inmune de ninguna de estas personas conoce la enfermedad, se empiezan a enfermar y algunos se enferman muy leve, otros se enferman muy grave y mueren. Esos son los que nos preocupan, los que se mueren. La idea es proteger a las personas para que no se mueran, ¿ya? Y entonces, a medida que se van enfermando y se van recuperando, los que se recuperan, ¿ya? Su sistema inmune ahora ya sabe, ya conoce el virus y lo puede atacar, ¿sí? Entonces esa persona se va a mantener ahora libre del virus por algunos meses por lo menos. Y cuando empezamos a sumar ahora una persona tras otra y tras otra y tras otra, y que todas comienzan a generar un sistema inmune que puede eliminar el virus, entonces ahora tenemos a miles de personas que no se enferman, ¿sí? Entonces, supongamos que en Maule, ¿cuál es la población de Maule? ¿Cuántas personas viven en la comuna? 50.000 personas. Ya, supongamos que de esos 50.000, ya, se comienzan a vacunar, ¿ya? Y vacunamos a miles y miles de personas, ¿ya? En algún momento, cuando lleguemos a vacunar al 70%, eso significa 35.000 personas de Maule, ¿ya? En ese momento, las 35.000 que están vacunadas no les va a dar la enfermedad. Y si les da, les va a dar muy tenue, ¿sí? Y por lo tanto, la probabilidad de que las que no están vacunadas se enfermen va a ser muy baja, porque casi no va a haber casos de coronavirus, o sea, perdón, de COVID-19, ¿sí? Entonces, debido a que hay 35.000 personas en Maule que se vacunaron y que tienen entonces una inmunidad y que no van a enfermarse, la gran mayoría de ellos, entonces los otros 15.000 que no se han vacunado van a estar protegidos gracias a que esos 35.000 se vacunaron, ¿sí? Porque básicamente el virus se va a dejar de contagiar entre personas. Eso se llama efecto rebaño, que es protección por formar parte de una comunidad en donde la gran mayoría ya está inmune a la enfermedad. Súper, muy buena explicación. Oye, tenemos más comentarios también de Genoveva, que ya nos comentaba más arriba, pero tenemos ahora también un comentario muy interesante de Claudia Silva. Claudia es doctoranda en biomedicina, biotecnología o algo por el estilo. Se está doctorando ahora en Santiago, así que nos hace esta pregunta. Es de Colín, de mi tierra, así que le tengo mucho cariño y hace este comentario muy interesante. Sabiendo que, dependiendo de la población, existen diferentes respuestas netamente asociadas a rasgos genómicos, palabras muy raras para mí, ¿tendrá el mismo efecto la vacuna que en la población de testeo? Muchas gracias por su tiempo. Ya. No, esa sería la respuesta simple. No. ¿Cuál es la explicación? Cuando se prueba una vacuna, tal como dijimos en fase 3, en el caso de la de Pfizer, ya sabemos que se probó en 43.000 personas, un poquito más. En
a pesar de que son una cantidad enorme, y ahí están cubiertas todas las etnias, ¿ya? Personas afrodescendientes, latinos, europeos, etcétera, aún así, existen tal como dice Claudia, ¿ya? Existe una gran variabilidad en nuestros genes, ¿ya? Nosotros, si comparamos los rostros de todos nosotros, ¿ya? De las 50.000 personas de Maule, vamos a ver que todos ellos tienen rostros diferentes, que tienen características físicas diferentes, que nos permiten incluso identificarlo, y podemos saber que tú eres Juan Pablo, y que Claudia es Claudia, y que yo soy Edgardo, ¿sí? Entonces, eso en gran parte está explicado por los genes que heredamos de nuestros padres, ¿sí? Y ahí tenemos una enorme variabilidad genética, una enorme variedad de posibilidades. Y por eso mismo, a pesar de que a partir de un padre y una madre podemos tener 10 hijos distintos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 10 tíos, mi abuela paterna tuvo 10 hijos, y todos ellos son diferentes entre sí, ¿sí? A pesar de que vienen de la misma información original, ¿sí? Entonces tenemos una alta variedad de genes en toda la población. A eso se refiere con rasgos genómicos, Claudia, ¿sí? Entonces, como tenemos una alta variabilidad, entonces perfectamente es posible pensar que la vacuna va a tener efectos muy variables entre una persona y otra. Y efectivamente eso es lo que ocurre, ¿sí? Por eso en una persona no produce ningún síntoma cuando se administra la vacuna, en otras produce alergia severa, en otras produce fiebre, en otras produce malestar general, ¿ya? Y así, tenemos una enorme gama de posibilidades, ¿ya? Y así que efectivamente, ¿ya? ¿Tendrá el mismo efecto? Definitivamente no, ¿ya? Ahora, lo que nos importa es, nuevamente, volvemos al inicio, la efectividad y la seguridad, ¿ya? Y eso sí sabemos que está garantizado. La vacuna va a ser efectiva sin importar la variabilidad genética de toda la población, sin importar si vacunamos a chinos, a coreanos, a vietnamitas, a chilenos, a argentinos, la efectividad se mantiene, porque se probó en todos esos países y en todos los lugares fue más o menos parecido. Y la seguridad también se probó en esa enorme variabilidad, y se mantiene entonces la seguridad de forma constante, en torno al 90-95%. Así que la vacuna es efectiva, seguro que sí, sin importar la variabilidad genética, y si es segura, 100% sí, sin importar la variabilidad. Buenísima respuesta. Oye, tengo una pregunta de una señora que está aquí al lado mío y que es fanática del amamantamiento y de todas esas cosas, y todas esas mieles. ¿Ah? Y obviamente hace una pregunta de sus cosas, de su amamantamiento. ¿Qué ocurre, dice, con las madres que están amamantando? ¿Es posible que sea peligroso para el niño amamantado? Ya, es una muy buena pregunta. De hecho, en estos grupos de personas con características excepcionales, como embarazadas, adultos mayores, o madres que están amamantando, son grupos especiales, ¿ya? Relativamente pequeños en comparación con la gran población, ¿ya? Entonces, en estos grupos pequeños hay mucha menos información. Por un lado, porque ha sido demasiado rápido el desarrollo de la vacuna, ¿cierto? Ya lo tenemos súper claro. Y por otro lado, porque como son grupos más pequeños, ¿ya? En muchos casos se dejan afuera de los estudios, ¿ya? No se estudian, ¿ya? En el caso de esta vacuna, ¿ya? Las madres que están amamantando, hasta ahora no tenemos ninguna evidencia que diga que debemos excluirlas, ¿ya? Por lo tanto, ahora, en este momento, yo podría decir que una madre que está amamantando puede recibir la vacuna, ¿sí? Pero, nuevamente, tal como tú decías, al momento de que la madre que está amamantando se vaya a poner la vacuna, debe notificarlo aquí en la tienda para que le informen si es que en ese momento hay alguna información diferente, ¿sí? Toda condición que no sea normal se debe informar antes de vacunarse para que el médico o el profesional de salud de la tienda le pueda entregar la información completa. Importante también, gracias Ricardo, importante también yo creo, a modo de comentario, que los profesionales de la salud también estén súper atentos a las novedades que vayan surgiendo, porque esto, como ha Pueden sido tan cambiar. rápido, claro, y la evolución también va a ser dinámica, probablemente haya verdades que ya no vayan verdades irreversibles, digamos, pero otras cosas como estos detalles probablemente de estas poblaciones más acotadas puedan ir variando ciertas cosas, ¿no es cierto? Claro. Sí, pueden ir variando, así que hay que estar siempre muy atentos. Bueno, el ISP siempre va a notificar rápidamente toda contraindicación,
Ya hasta ahora las madres que amamantan no están dentro de la lista de contraindicaciones. Así que sí se pueden vacunar. Sí. La señora Genoveva, que vamos a poner su comentario también, dice que no se la pone, que tiene una arritmia, dice, me imagino que es una arritmia. Don Carlos Zagal, amigo Bueno, mío. respecto a la arritmia, ya, posiblemente la señora, no alcanza a leer el nombre. Genoveva. La señora Genoveva posiblemente no tenga solo arritmia, posiblemente puede tener también otras complicaciones adicionales, ¿ya? Y cuando una persona tiene hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, sobrepeso, ¿ya? Son las personas que con mayor frecuencia mueren cuando se contagian por el virus, ¿ya? Así que yo con mucho cariño le diría a la señora Genoveva que busque información, que lea todo lo que hay a favor y en contra y que reconsidere la posibilidad de vacunarse porque si ella tuviese más factores de riesgo, aparte de la arritmia, que es muy probable que sí, entonces si en algún momento se llega a contagiar, esperemos que no, estaría en mayor riesgo de tener una enfermedad grave comparado con nosotros o con el resto de la población que no tiene factores de riesgo. Entonces, es un llamado súper importante a las personas que, sobre todo aquellos que tienen hipertensión, ¿ya? Que se vacunen, porque los que más mueren cuando se infectan no son los jóvenes, ni son las personas sanas, ¿ya? Son las personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen cáncer, que tienen enfermedades renales, ¿ya? Ellos son los que están en mayor riesgo de morir porque la enfermedad se complica mucho en ellos, se hace muy grave, ¿sí? Así que vea más información, eso lo recomiendo, que vea más datos disponibles, no solamente lo que le dice a alguien, no crean todo lo que le dicen, de hecho no crean todo lo que yo digo, ¿sí? Vean fuentes de información confiables para tomar una decisión finalmente, ¿ya? Yo no quiero convencer a nadie, yo solamente les estoy entregando la información que yo sé que que está basada en fuentes y que tiene respaldo. Vale, tenemos hartas preguntas más, Edgardo. Básicamente, mucha gente da las gracias también por tu participación. Yo voy a tratar de cerrar también aquí porque hemos estado un buen rato. Les pido disculpas a la gente que no hemos podido eh, contestarle sus preguntas. Seguramente hay mucha información también en las redes. Y Edgardo, invitarte quizás también para cerrar un poco el tema de las preguntas y las dudas que mucha gente tiene, más allá de las creencias, digamos, que son legítimas, eh, invitarles a buscar evidencia. ¿Dónde tú nos recomiendas recurrir a buscar evidencia? Es fácil, porque obviamente para ustedes que son profesionales, expertos de la salud, claro, uno dice vaya a una revista indexada internacional y probablemente ahí está la evidencia, pero ni yo, ni probablemente la mayoría de las personas que nos están viendo vamos a entender un carajo si vamos a esa revista. Y claro, y muchas veces también esa misma información, bombardeo de información compite también con la misma jerarquía frente a una persona ignorante como yo, por ejemplo, en estos temas, compite con igual jerarquía que una producción o un video maqueteado de Facebook, ¿no es cierto?, que llama al terror porque aquí viene, no sé, la marca de la bestia. Estoy extremando y haciendo absurdo el ejemplo, obviamente, pero ¿dónde buscar información así como confiable y sencilla? Difícil la pregunta. Súper difícil la pregunta. La página de la OMS, quizás, no sé, planteo. Sí, el problema es que, a ver, generalmente las personas que creen en la marca de la bestia y en que esto es un fraude o que es una forma de controlar a la población, también estas personas piensan que la OMS miente y que la OMS quiere, de hecho, controlar al mundo. Entonces, no creo que la OMS sea una fuente que la persona pueda aceptar como válida. Pero yo la recomiendo. A ver, tenemos una gran deuda con la población en general, ¿ya?
yo ahora cuando busco información sobre COVID-19 o el virus, el SARS-CoV-2, en las páginas de nosotros, de los científicos, encuentro literalmente miles y miles de artículos científicos. O sea, es una cantidad, de verdad es el gran problema, ¿ya?, de investigación de todos los científicos en todo el mundo, ¿ya? Entonces, hoy en día hay miles y miles, ¿ya?, de artículos sobre COVID-19. El problema es, tal como tú dices, ¿ya?, están escritos de partida están en inglés, ¿ya?, y además están en un lenguaje bastante técnico que a veces hasta para mí es un poco difícil entender algunos conceptos. Entonces, claramente, no les puedo recomendar que lean artículos científicos porque hay muchas barreras que romper antes de llegar a esa información. Y tenemos una gran deuda como científicos, ¿sí? Entre nosotros nos comunicamos muy bien toda la información, pero tenemos muy pocas fuentes para la población en general, ¿ya? Entonces debo hacer un mea culpa, ¿ya? Nosotros mismos estamos metidos todo el día en el laboratorio, ¿ya?, y divulgamos poco la información hacia la población en general. Y yo creo que eso es una deuda gigante porque el trabajo científico está definido por la ONU, ¿ya?, y la información científica como un derecho y como una fuente de información que es de la humanidad, ¿sí? Y por lo tanto, yo considero que es nuestra obligación como científicos ponernos en un lead en Facebook con Juan Pablo o con cualquier otro interlocutor para entregar información de la forma más comprensible posible, ¿ya?, dado que es tremendamente abstracto los conceptos que aparecen en este tipo de situaciones más científicas. Y de esa manera, entonces, entregar esta información, ¿ya?, porque hoy en día, así como Salfate tiene pantalla en canales de televisión y explica una serie de formas de entender cómo funciona el mundo, quizás nosotros, como científicos, estamos fallando en eso, ¿ya?, en llegar más a la gente para mostrar la otra moneda, la otra cara de la moneda, ¿ya?, la otra información que sí tiene sustento y que sí tiene evidencia, ¿ya?, que no son solamente opiniones. Entonces hay una gran diferencia en términos de responsabilidad de nosotros como científicos en contribuir no solo con opiniones, o mejor dicho, en sumar a esas opiniones la evidencia, los datos que existen hoy en día. Fuentes oficiales de datos sobre COVID-19. En Estados Unidos hay una universidad que se llama Johns Hopkins, ¿ya?, y ellos están generando constantemente datos, ¿ya? Ahí hay una muy buena fuente de datos sobre qué está ocurriendo, cuáles son las últimas noticias de COVID-19. Hay algunos canales que hacen investigación, ¿ya? Hacen investigación científica, hay periodistas dedicados a eso, que hoy en día lo hacen muy bien. Y ahí les puedo recomendar la BBC, ¿ya? BBC está en español, así que lo pueden buscar en Google y les va a aparecer en español. BBC publica mucha información, en forma de noticias y en forma de reportajes, ¿ya? También CNN, tanto CNN Chile como CNN Internacional, también publican una gran cantidad de información, ¿ya?, y muy bien fundamentada. Otra fuente que es quizás más parcial, ¿sí?, pero igualmente en términos de COVID divulgan información muy rigurosa, es el diario español que se llama El País, ¿ya? Ellos son más parciales, pero de todas formas en términos científicos divulgan muy bien, ¿ya? Y la página de la OMS entrega una gran cantidad de información, ¿ya? Tanto para público general como para público más especializado. Y yo sé que el gobierno no es muy creíble últimamente porque las encuestas dicen que no les ha ido muy bien, ¿ya? Pero a pesar de eso, ¿ya?, el Instituto de Salud Pública, que es un instituto del Estado y por lo tanto es independiente de los políticos que estén gobernando, el Instituto de Salud Pública, ISP, lo pueden buscar como ISPCH, ¿ya?, también tiene una gran cantidad de información en forma de noticias y en forma de comunicados, ¿ya?, para ver la información más local.
Nos quedó súper, súper, súper claro, Edgardo, eso. Ahí están las fuentes, chiquillos. OMS yo la recomiendo porque es súper fácil. Yo la leo siempre, me gusta. Me diste un buen dato con la Universidad de Johns Hopkins. Yo la usaba antes para ver el mapa, este como mapa de calor que tenían en el mundo, que era una muy buena herramienta. Que día como que el Ministerio de Salud lo copió para el mapa que hay en Chile, que es parecido del territorio nacional. Pero claro, es una tremenda herramienta, no la había visto desde otro punto de vista. La BBC, Diario El País, tremendos también medios de información. Edgardo, yo te dije que no había más preguntas, pero hay una que de verdad me importa mucho hacerte, porque creo que puede ser útil su respuesta para muchas personas. La estoy buscando, la estoy buscando. Mira, esta es. Una persona alérgica al diclofenaco e ibuprofeno de 64 años, ¿puede vacunarse? Sí. A ver, el problema con las alergias es que puede, porque todavía no sabemos, ¿ya? Pero puede que las personas alérgicas puedan presentar con mayor frecuencia reacciones adversas a la vacuna, ¿ya? Pero hasta ahora no tenemos evidencia de eso. Así que perfectamente podría ocurrir que reciban vacunas y no tengan ningún problema, ¿ya? En cambio, para otras condiciones en particular, para otras vacunas, se sabe que en algunos casos las personas alérgicas no se pueden vacunar, ¿ya? En el caso de la vacuna de Pfizer y de la vacuna de Sinovac, que son las que van a llegar primero a Chile, ¿ya? Sabemos que no, hasta ahora no hay evidencia, ¿ya?, que genere problemas en personas alérgicas, contrario a lo que se cree, ¿ya? Así que no está contraindicado en personas alérgicas, ¿ya? Pero aún así, nuevamente, cuando se vaya a vacunar, ¿ya?, debe informarlo a quien lo atienda para que se corrobore si efectivamente no hay ningún antecedente nuevo respecto a esa condición. Maravilloso. Edgardo, aquí hay un comentario final que yo creo que ilustra un poco lo que hemos dicho antes, dice, de Alejandra, que dice, si uno tiene un problema mecánico con el auto, no va al mecánico que es el experto. Dice. O le pregunta al vendedor del almacén de la esquina. Es importante, dice, dar créditos a la persona adecuada, que en este caso son los científicos. Y yo quiero cerrar con ese comentario. Aplausos cerrados para Alejandra Maldonado. Claudia nos aclara también que ella es candidata a doctora en genómica integrativa, por eso es que nos hace esa pregunta, la que yo no entendí nada, por lo menos, pero bueno, qué bueno que tú la entendiste, que eres el científico. Así que, Edgardo, de verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí. Yo siento que nosotros, las personas que a veces tenemos algún grado, porque tampoco tenemos absoluta credibilidad por parte de la comunidad, tenemos algún grado de responsabilidad a la hora de comentar estas cosas. Y claro, uno escucha y tiene algún margen de información y a veces también capacidad de leer alguna información. No sé, yo por lo menos algo entiendo si puedo leer un paper en inglés. Pero claro, hay personas que no tienen acceso a esa información porque tienen muchas barreras de entrada, partiendo por las barreras idiomáticas, de comprensión lectora, etcétera, de acceso a Internet también. Entonces, la idea un poco de este live era llegar un poco en claro, ¿no es cierto?, explicándole a un ignorante en la materia como yo el tema y de verdad que creo que ha sido muy provechoso. Hemos tenido más de 40 personas casi permanentemente viendo esto en línea, lo que es una gran cantidad de gente que a la vez esto se va a seguir reproduciendo y multiplicando, va a quedar grabado, nosotros también lo vamos a subir a mi página web. Es una muy buena instancia, yo te quiero agradecer de todo corazón esta intervención. Esperamos que también podamos hacer otra en el futuro y te dejo desde ya convocado. Así que nada, yo solo agradecerle también a las personas que estuvieron conectadas todo este rato, viéndonos. Hubo gente que estuvo todo el rato viéndonos y creo que vamos a completar la hora y media. Y de verdad que ha sido muy rápido, ha sido muy interesante las explicaciones. Así que, no, te agradezco a ti, Edgardo, por la buena onda. Y bueno, yo tengo la suerte de tener un primo muy, muy capaz, muy, muy
a la vanguardia de estas cosas, y yo quería también compartirlo con la gente que nos sigue ahí en las redes sociales y que generalmente le estamos dando esta información. Así que muchas gracias, Edgardo, de verdad. Ya, no, muchas gracias a todos los que estuvieron atentos y muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, y ya sabes, yo feliz, así que cuando quieras podemos hacer otro sobre este tema u otro. Así que estoy totalmente dispuesto a que sigamos conversando con las personas. Ya creo que es una muy buena vía, ni siquiera se me había ocurrido algo como esto y lo encuentro, creo que es una muy buena estrategia. Y pienso que eso también habla muy bien de ti. ¿Ya? Creo que contribuir a las personas, sobre todo si eres político, ¿ya? Creo que es una característica tremendamente valiosa. Y un dato final para cerrar. Creo que después de todo lo que hemos hablado, es tremendamente importante recalcar el que nos informemos, ¿ya? Tener información para tomar decisiones. Y en esta situación tan crítica, ¿ya? Para mí ha sido terrible estar encerrado tantos meses. ¿Ya? Acá en Santiago estuvimos encerrados prácticamente 7 meses seguidos, ¿ya? Y yo ahora sigo encerrado porque siento que es mi responsabilidad el no contribuir a contagiar a otros o contagiarme yo mismo y luego contagiar a otros, porque genera una enorme carga y enormes consecuencias para toda la población. Entonces, yo como ciudadano común y corriente, pienso que es mi responsabilidad, primero, evitar al máximo contagiar a otros, porque uno nunca sabe. De hecho, yo podría estar contagiado ahora sin saberlo, siendo sintomático, y podría contagiar a otros por el solo hecho de darle la mano o hablar sin mascarilla. ¿Ya? Y por otro lado, creo que en ese mismo sentido es mi obligación, ¿ya? Como ser humano, ¿ya? Vacunarme para generar este efecto rebaño que introdujo Alejandra, ¿cierto? Para que protejamos a otros, ¿ya? Porque tal vez la persona con enfermedad, con inmunodepresión o un paciente con cáncer grave no se va a poder vacunar, ¿ya? Pero gracias a que todos los que estamos sanos nos vacunamos, esa persona no se va a contagiar y le vamos a salvar la vida, ¿ya? En este momento, tal vez ya lo olvidamos, tal vez ya no nos importa, pero en este momento están muriendo personas porque se contagiaron con un virus. Y si nosotros no nos cuidamos entre nosotros, somos corresponsables de esa muerte. Así que yo creo que eso es tremendamente importante y nunca lo podemos olvidar, nunca podemos perderlo de vista, ¿ya? Mi irresponsabilidad, el que yo no me vacune, va a llevar a que miles de personas mueran. Así de simple. Eso. Fuerte pero cierto. Lamentablemente. Los dejamos entonces hasta acá, esta conversación interesantísima con Edgardo respecto de nuestra vacuna nueva de COVID-19 que ya llega a Chile, que empezamos que se empiece a vacunar en enero o finales de diciembre, dicen por ahí, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por vernos y por aguantarnos hasta tan tarde.